Lot, la advertencia de Dios. Lot es un personaje del Antiguo Testamento que el mismo Jesús tomó como un ejemplo y como un tipo de las cosas que van a acontecer. El Señor habla de Lot y dice que como en los tiempos de Lot, así será en los tiempos cuando Él venga. Vamos a leer la palabra, dice así. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Los tiempos de Lot, de lo que habla el Señor Jesucristo, se refiere no a su segunda venida, sino se refiere al rapto de la iglesia. Porque de acuerdo a lo que estamos viendo, va a ser un tiempo en donde Dios va a dar cierta tranquilidad a la humanidad como una prueba, y va a haber una gran prosperidad. Dice, porque en los tiempos de Lot, cuando había en Sodoma y Gomorra, había una gran prosperidad y dice la Biblia que estaban muy ociosos, tenían mucho tiempo de ocio. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Todos estaban entretenidos con todas las cosas que estaban haciendo. Cada uno estaba haciendo su castillo de arena, por decirlo de alguna manera. Cada uno estaba haciendo sus cosas y nadie estaba interesado en las cosas espirituales, ni en hacer la voluntad de Dios, ni en obedecer nada. Eso es lo que estaba ocurriendo en los días de Lot. Ahora, ¿quién es Lot? Lot era un sobrino de Abraham, al que se suponía que Abraham tenía que haber dejado en Ur de los Caldeos, porque Dios, la orden que le dio a Abraham fue que saliera de su tierra y de su parentela para ir a la tierra que Dios le había prometido. Pero Abraham, en su debilidad, en su sentimentalismo, Abraham se llevó a su sobrino Lot. Al transcurso del tiempo se convirtió en un tropiezo. Lot tenía su rebaño y Abraham tenía su rebaño aparte, pero Dios bendijo tanto los rebaños, tanto de Lot como de Abraham, que llegó un momento en donde el pasto no era suficiente y los siervos de Lot tuvieron una pelea con los siervos de Abraham. Y entonces Abraham no podía permitir que se formara una enemistad, una guerra, y ocurrió lo siguiente, tuvieron que separarse. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9. Y le permitió, el que tenía todo el derecho de escoger era Abraham, pero Abraham le permitió a Lot que él escogiera el mejor sitio donde él se quisiera ir, y si él se iba por un lado, Abraham iba a agarrar el otro, pero le permitió a Lot que él escogiera el mejor sitio donde ir. Entonces ocurrió lo siguiente, vamos a leer. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. Dice la escritura que Lot escogió lo mejor de la llanura, escogió una parte que parecía como la tierra del Edén, era tan fértil, había tantos pastos, y entonces él escogió lo mejor, pero hacia esa zona estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y las otras ciudades que con Sodoma y Gomorra se habían corrompido. Dice la escritura que eran hombres sumamente malos y pecadores contra Dios. Dice la escritura que Lot fue moviendo sus tiendas y fue acampando, y la fue moviendo cada vez más cerca de Sodoma, cada vez más cerca, hasta llegar a vivir a Sodoma. Y luego que él estaba en Sodoma con su familia, dice que él no estaba a gusto en Sodoma. Dice el apóstol Pedro en capítulo, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 6 al 7, dice lo siguiente: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, el justo Lot, porque Lot había mantenido su justicia y su rectitud que había aprendido de su tío Abraham. Pero entonces ahora Lot está viviendo en Sodoma, y dice la Escritura que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, de los impíos, o sea, de la corrupción que había en Sodoma y Gomorra. Él estaba abrumado. ¿Qué sostenía a Lot en Sodoma? ¿Por qué no se iba de ahí si él estaba abrumado por la maldad de esa gente? La única explicación es que Lot era una persona de esas que complacen a la familia en todo. Y la mujer de Lot y las hijas de Lot querían estar en Sodoma. Fueron moviendo sus tiendas hasta Sodoma y entonces hasta que se mudaron dentro de la ciudad. Y dicen pasajes de la Escritura que Lot llegó a ser un personaje importante porque se la pasaba a la puerta de la ciudad. A la puerta de la ciudad estaban los personajes importantes y que tomaban decisiones y que eran de alguna manera tenían una influencia dentro de la ciudad. Deja entender la Escritura que se dejó llevar por su esposa y por sus hijas. Él no estaba a gusto estando allí. Es un grave error dejar de hacer la voluntad de Dios por complacer a la familia, porque esto destruye la familia, porque lo correcto que nosotros debemos hacer para preservar la familia, para proteger a la familia, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió con Lot? Bueno, que cuando llegó el momento que Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, Lot no tenía fuerza para salir, tuvo que ser sacado por los ángeles, con sus hijas y con su esposa. Lot, junto con su esposa y sus hijos, recibió la orden de alejarse de Sodoma sin volver atrás, sin mirar para atrás. Pero la esposa de Lot volvió su mirada hacia atrás. Ella tenía su corazón en Sodoma y cuando volvió su mirada hacia atrás, ella se convirtió en una estatua de sal. Dios la castigó porque su corazón estaba en Sodoma. Entonces Lot perdió todo lo que tenía por complacer a su familia. Si él hubiera hecho la voluntad de Dios, hubiera conservado su familia, hubiera conservado la paz, la armonía y hubieran sido todos salvos. Pero no fue así. Entonces, ¿qué pasa con Lot? Como en los tiempos de Lot, así serán los días en que el Señor venga a levantar su iglesia. Lot es un tipo de la iglesia cuando la iglesia está contaminada, cuando la iglesia está en el mundo y pierde su fuerza y la iglesia se deja llevar, pero no está a gusto dentro del mundo, pero tampoco tiene la fuerza para salir. Es el tipo de aquellos que dice, como dice la Escritura, el apóstol Pablo, que van a ser salvos como por fuego. ¿Ven? Porque prácticamente sus obras se van a perder porque no van a hacer la obra de Dios, sino que van a sobrevivir en el Evangelio. No van a negar a Cristo, van a estar allí, pero van a sobrevivir y van a ser sacados por la misericordia de Dios. Porque van a ser, no es la segunda venida de Cristo, Dios no está hablando de la segunda venida de Cristo, porque en la segunda venida de Cristo va a venir en el medio del Armagedón. Los ejércitos van a estar afuera y aquí nos está hablando de un tiempo donde va a haber una tranquilidad y una paz y una prosperidad. Dios lo va a permitir por un tiempo, no sé, un año, un tiempo, va a haber un tiempo en donde la gente va a comprar, va a vender, se va a casar y van a estar haciendo una vida prácticamente donde cada uno va a ser feliz a su manera, pero alejado de Dios y alejado de la voluntad de Dios. En ese tiempo, entonces, dice que va a ser cuando Lot salió de Sodoma y de Gomorra, de Sodoma, entonces en ese tiempo apenas salió, fue derramado el juicio, y eso es lo que va a pasar. Entonces Lot es tipo de la iglesia que va a ser raptada y sacada del mundo, y cuando la iglesia sea sacada, el juicio va a ser derramado. Cuando la iglesia sea levantada, entonces va a comenzar la gran tribulación, que son los 7 años de Apocalipsis, y de esto es lo que nos está hablando el Señor. Nos está advirtiendo que no nos dejemos engañar por el afán de la riqueza, por la prosperidad, por la atracción de las cosas de este mundo, porque los que se dejen atrapar por esas cosas se van a perder. Pero sin embargo, Lot se mantenía en ayuno, en oración. Lot
no se contaminó, sufría por lo que estaba pasando, pero no se contaminó y fue sacado, la misericordia de Dios fue con él y fue sacado de esa circunstancia y fue salvo del juicio que venía sobre Sodoma y sobre Gomorra. Aunque perdió la familia, perdió todo lo que tenía, y es un tipo, o sea, de este mundo no vamos a sacar nada. Entonces todo lo vamos a perder. El apóstol Pedro dice, si todo lo que hay en este mundo va a ser destruido, nos conviene vivir pía y santamente a nosotros delante de Dios y hacer su voluntad. ¿Qué vamos a hacer aferrándonos a las cosas que no van a sobrevivir al juicio de Dios? Porque desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir. Eso es lo que está escrito. Hola, mi nombre es Fernando Renaud y tengo más de 45 años estudiando la palabra del Señor, enseñando sobre la palabra de Dios. El Señor me ha dado que escriba más de 25 libros. Entre ellos está este libro, Revelaciones Proféticas, tomo 1, en donde está este estudio sobre Lot, por supuesto de una manera más extensa, porque se le escapa a uno muchas cosas que explicar. Si alguno quiere profundizar más en las revelaciones del Apocalipsis, en las revelaciones proféticas, este libro lo puede conseguir en Amazon.com. Dios les bendiga y Dios les guarde.